Un mejorador de suelo es cualquier material químico, biológico o físico, como fertilizantes elementales, composta estabilizada, estiércol, subproductos no fecales de origen animal, musgo de turba, perlita, desperdicios vegetales previos al consumidor, biosólidos de lodos residuales, desperdicios de mesa, té agrícola y restos de poda, añadido intencionalmente al suelo para mejorar su condición química o física en relación al crecimiento de las plantas o para mejorar la capacidad de retención de agua del suelo. Siempre que utilice algún mejorador de suelo en la huerta, es importante considerar el tipo de mejorador que utiliza y entender los riesgos que estos pudieran presentar a los productos agrícolas frescos que cultiva. Los mejoradores biológicos de suelo son aquellos que contienen materiales biológicos como composta estabilizada, estiércol, subproductos de origen animal, musgo de turba, desperdicios de alimentos, biosólidos, desperdicios de mesa, té agrícola o restos de poda, solos o combinados. Los mejoradores biológicos de suelo de origen animal tienen un mayor riesgo de contaminar el producto si se usan incorrectamente. La norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FSMA solo cubre los mejoradores biológicos de origen animal. Un mejorador biológico de suelo de origen animal consta en su totalidad o parcialmente de materiales de origen animal como el estiércol o subproductos no fecales de origen animal, incluyendo restos de animales muertos como harina de sangre, harina de huesos, harina de plumas o emulsión de pescado o desperdicios de mesa, ya sean solos o combinados. Esta categoría no incluye ninguna forma de desperdicios humanos. Está prohibido el uso de desperdicios humanos en los cultivos agrícolas a menos que cumplan con la regulación de EPA para biosólidos. En la norma, los mejoradores biológicos de suelo de origen animal se dividen en dos tipos, con o sin tratamiento. La regulación define como mejorador de suelo tratado aquel que ha tenido un proceso completo para reducir los microorganismos de interés. Esto se puede lograr mediante el uso de un proceso físico controlado que esté validado científicamente, por ejemplo, un proceso térmico, un proceso químico, como un pH muy alcalino, un proceso biológico, como el compostaje, o una combinación de procesos controlados físicos, químicos y biológicos que estén científicamente validados para satisfacer el estándar microbiológico de la norma para Listeria monocytogenes, especies de Salmonella y E. coli O157H7, o el estándar microbiológico para especies de Salmonella y coliformes fecales. En el caso del té agrícola, los materiales biológicos utilizados para su preparación tuvieron que haber sido procesados y el agua utilizada no puede tener E. coli genérica detectable en una muestra de 100 mililitros. Los mejoradores biológicos de suelo de origen animal sin tratar son aquellos que no fueron procesados completamente de conformidad con la tabla que se presentó, o en el caso del té agrícola, los materiales biológicos utilizados no fueron procesados o el agua usada para hacer el té es agua superficial sin tratar o tiene E. coli genérica detectable en una muestra de 100 mililitros. Se contaminaron después de su tratamiento, se volvieron a combinar con un mejorador biológico de suelo de origen animal sin tratar, es o contiene algún componente de desecho sin tratar que se sabe o se tiene motivo para creer que está contaminado con un peligro o ha estado asociado con algún brote de enfermedades transmitidas por los alimentos. Es un té agrícola que contiene un aditivo para el té como melaza, extracto de levadura o polvo de alga que se agrega al lixiviado para incrementar la biomasa microbiana. Tome en cuenta que todos los mejoradores biológicos de suelo de origen animal, incluyendo el compostaje que contiene restos de cadáveres, deben cumplir con los estándares microbiológicos de la norma, secciones 112.55 A y B, o deberán considerarse como no tratados. Evalúe los riesgos de los mejoradores de suelo que se usan en su huerta. Disminuya los riesgos para la inocuidad de los alimentos aplicando adecuadamente los mejoradores de suelo que utiliza. Siempre considere el tipo de cultivo donde lo aplicará. Evalúe el método y el tiempo de su aplicación. Gracias por ver este video. Por favor síganos en www.extension.psu.edu/FSMA. Este programa fue desarrollado por Food Safety CTS LLC para la Universidad Penn State.